Mi hermano nos invitó a cenar, pero cuando mi esposo y yo llegamos, me dijo que lo enviara de regreso a casa porque no pertenece a nuestra familia. A principios de esta semana, mi esposo y yo asistimos a la cena de Acción de Gracias en la casa de mi hermano. Sin embargo, las cosas no salieron como planeábamos. Mi hermano, a quien llamaremos Brandon, tiene 2 años más que yo. Creciendo, éramos muy cercanos, y de hecho, nos llevábamos bastante bien hasta hace poco, alrededor de hace 4 años, cuando yo, mujer de 28 años, comencé a salir con mi esposo, Nick, hombre de 30 años. Brandon nunca ha aprobado nuestra relación y nunca lo hará. No es una cuestión de si Nick es una buena persona o no, porque sin duda lo es, y cualquiera que lo conozca estará de acuerdo con eso. Estamos bien juntos y nos hacemos muy felices, pero nada de eso importa para Brandon. Lo único que le importa es que Nick no viene de una familia como la nuestra. Nick fue criado por una madre soltera después de que su padre la abandonara al enterarse de que estaba embarazada. Su madre prácticamente no tuvo a nadie que la ayudara, ya que su familia no aprobaba que continuara con el embarazo sin un padre presente. A pesar de todo, ella estaba decidida a dar a luz, a criar a Nick y a darle una buena vida. Trabajó increíblemente duro para asegurarse de lograrlo. Así que no es rico, pero, sinceramente, creo que la forma en que él y su madre han llevado sus vidas es mucho más admirable que cualquier cosa que mi hermano y yo hayamos logrado. Mis padres son abogados, y hemos tenido una vida relativamente cómoda y privilegiada. Pero Brandon piensa que, debido al pasado de Nick y al tipo de antecedentes de los que proviene, él es de alguna manera inferior a nosotros. En mi opinión, Nick es muy superior porque, a pesar de no haber tenido prácticamente ningún apoyo aparte de su madre, logró graduarse de la universidad y ahora vive una buena vida mientras apoya a su madre, quien ahora está jubilada. No entiendo qué es lo que no es respetable de todo esto. Siempre he odiado el hecho de que Brandon haya tratado a Nick de manera extraña desde que lo presenté a mi familia. Mis padres nunca han tenido problemas con él, pero mi hermano se ha esforzado por hacerlo sentir pequeño con comentarios sarcásticos y desprecios. He discutido con él en numerosas ocasiones por esto, e incluso he dejado de hablarle durante semanas. Pero siempre terminaba disculpándose y prometiendo no repetir ese comportamiento, y yo siempre lo perdonaba. Sin embargo, inevitablemente volvía a suceder una y otra vez. No estuvo contento cuando nos comprometimos el año pasado, y definitivamente no estuvo feliz cuando nos casamos hace 6 meses. Pero realmente pensé que eventualmente cambiaría de opinión. No lo hizo. Y después de lo que ocurrió en Acción de Gracias este año, estoy agradecida de no tener que volver a hablar con él, porque no creo que pueda perdonar ni pasar por alto algo así. Por lo general, mis padres organizan la cena de Acción de Gracias en su casa, pero este año mi hermano decidió hacerlo en la suya. Brandon es un buen cocinero, y su esposa está embarazada, así que dijo que quería el honor de recibir a todos. Invitó tanto a Nick como a mí, y específicamente pidió que Nick estuviera presente. Lo tomamos como una señal de que tal vez estaba tratando de darle finalmente una oportunidad a Nick, así que aceptamos la invitación y llegamos sin tener idea de lo que nos esperaba. Por supuesto, tan pronto como llegamos, Brandon nos recibió en la puerta y me dijo que yo era bienvenida a entrar, pero que Nick tendría que regresar a casa. Obviamente, estábamos desconcertados. Entonces, Brandon explicó que, en el último minuto, él y su esposa decidieron invitar no solo a su familia, sino también a la de ella. Sus suegros ya estaban invitados, pero decidieron invitar también a su familia extendida, ya que ella está embarazada y quería verlos. El problema era que la familia de su esposa, con excepción de sus padres, era bastante arrogante. Mi cuñada era tan elitista y snob como mi hermano, y también miraba por encima del hombro a Nick. Sus padres eran agradables, así que no entendía de dónde había sacado eso, hasta que conocí al resto de su familia en la boda de Brandon. Todos ellos habían tenido la suerte de nacer en una familia rica de negocios y se enorgullecían de ello. Brandon nos dijo en la puerta que quería que Nick se fuera a casa porque sería realmente embarazoso presentarlo a la familia de su esposa, ya que eso inevitablemente llevaría a preguntas sobre él. Para evitar una humillación mayor, pidió que Nick se fuera. Obviamente, estaba furiosa y comencé a gritarle a mi hermano sin importarme quién pudiera escucharnos. Sabía que lo estaba haciendo a propósito solo para insultar a Nick, y no iba a permitirlo. Incluso si realmente había hecho invitaciones de última hora a la familia de su esposa, lo cual dudo mucho, podría habernos dicho que no quería que estuviéramos allí. Pero nos hizo conducir hasta su casa solo para rechazar a Nick en la puerta. Le dije que era un movimiento muy calculado para insultar a mi esposo y que no tenía clase. Sabía que eso le dolería, así que fue lo que le dije. Y tenía razón,
porque cuando lo llamé sin clase, se alteró casi de inmediato y me dijo que tampoco quería que yo asistiera a la cena de Acción de Gracias y que quería que me fuera con mi sucio e iletrado esposo conserje. Un poco de contexto sobre ese comentario. Nick tuvo que trabajar como conserje en una tienda local mientras estaba en la universidad, junto con otros trabajos de medio tiempo, para comenzar a ahorrar dinero y pagar su préstamo estudiantil. No hay nada de qué avergonzarse, y llamar a Nick sucio e iletrado no era más que una sarta de mentiras. Es tan educado como cualquiera de nosotros. La única diferencia es que él asistió a una universidad moderadamente buena y no tuvo suficiente dinero para pagar el tipo de universidades a las que mi hermano y yo fuimos. Nuevamente, eso tampoco es algo de lo que avergonzarse, pero por alguna razón, Brandon se encargó de mencionarlo. Después de que le dijera eso a Nick, ya no había vuelta atrás. Empecé a maldecirlo sin parar, y Nick tuvo que intervenir porque Brandon me acusó de haber adoptado su lenguaje. Estaba a punto de llegar a los golpes, si soy honesta, pero no me sentía avergonzada de Nick. Simplemente estaba enojada porque Brandon tenía el descaro de decir cosas así justo delante de mí. Para entonces, el alboroto se había hecho bastante fuerte, y supongo que mis padres lo oyeron, porque salieron a ver qué pasaba. Una vez que se dieron cuenta de que estábamos discutiendo, le pidieron a Nick que me llevara a casa y me prometieron que se ocuparían de todo más tarde. En ese momento, me decepcionó un poco que no le gritaran a Brandon casi de inmediato, porque ya deberían haber sabido que él había dicho algo horrible sobre Nick, y por eso yo estaba reaccionando así. Sin embargo, supongo que tenían invitados en la casa y no querían prolongar el drama ni avergonzarse frente a ellos, así que tuve que irme. Cuando llegamos a casa, Nick me calmó y terminé desahogándome con él durante una hora antes de finalmente dejarlo pasar. Bloqueé a Brandon en todas partes porque estaba furiosa, pero sabía que no tenía sentido seguirlo estando así. No podía cambiar a mi hermano ni su mentalidad, y estaba cansada de intentarlo. Pensé que sería mejor dejarlo ir y no volver a hablar con él. También estaba algo decepcionada con mis padres por no haber enfrentado la situación en el momento, pero me alegra no haberlos bloqueado a ellos, porque a la mañana siguiente me llamaron y me dijeron que necesitaba ir a la oficina de mi papá para firmar unos documentos. Esto me dejó curiosa, así que acepté. No estaba segura de qué trataban esos documentos, porque cuando les pregunté por teléfono, no elaboraron mucho. Pero pensé que, aunque no tratara de los papeles, al menos podría hablar con mis padres y resolver el problema con Brandon. Cuando llegué a la oficina de mi papá, mi mamá también estaba allí, y ambos parecían bastante serios. Al principio, no explicaron nada ni a Nick ni a mí, simplemente me pidieron que revisara los papeles, si estaba de acuerdo con ellos, querían que los firmara en ese momento. Así que los revisé y básicamente eran documentos para comenzar el proceso de transferencia de propiedad del bufete de abogados de mis padres a mí. Me quedé en shock, porque durante mucho tiempo supe que mi hermano estaba destinado a heredar el bufete una vez que mis padres se jubilaran. Para asegurarme, le pregunté a mi papá si realmente planeaban dejarme el bufete a mí y no a Brandon. Me dijo que estaba seguro, porque después de lo que ocurrió la noche anterior, no tenía intención de dejarle nada a Brandon. Para compensarme a mí y a Nick, mis padres querían dejarme su bufete. Esto fue un gran impacto para mí porque, aunque yo también fui a la Facultad de Derecho y tengo un título, no he ejercido como abogada durante los últimos 3 años. Después de un año de práctica, me aburrí y decidí iniciar mi propio negocio. Ahora administro una panadería, lo cual es muy diferente a dirigir un bufete de abogados. Nick tiene un puesto de gestión en su empresa, pero no es abogado. Brandon, por otro lado, había trabajado durante años con mi papá y sabía que esperaba heredar el bufete una vez que mis padres se jubilaran. Esto iba a ser un gran impacto para él. Pregunté a mis padres si estaban seguros de esta decisión, y me dijeron que sí, porque aparentemente, después de que los invitados se habían ido, mis padres confrontaron a Brandon y a su esposa sobre el alboroto que había ocurrido entre Nick, Brandon y yo. Ellos, de manera muy casual, no se molestaron en ocultar las cosas horribles que Brandon y su esposa habían dicho sobre Nick en mi cara, y realmente parecían creer que no habían hecho nada malo. Esto enfureció mucho a mis padres, y les pidieron que nos llamaran para disculparse, pero ellos se negaron. Por esta razón, decidieron dar este paso, porque ya no querían tener nada que ver con Brandon. Naturalmente, esto significaba que no iban a dejarle el bufete a él. Sin embargo, como estaban cerca de la edad de jubilación, necesitaban que alguien se hiciera cargo eventualmente, así que decidieron que yo lo haría. Aunque no era una abogada en ejercicio, seguía siendo su hija y, al menos de esta manera, la empresa permanecería en la familia. Mis padres me dijeron que, después del incidente de la noche anterior, llegaron a la oficina temprano, redactaron estos documentos en 2 horas. Ya tenían un borrador porque habían hecho papeles similares para Brandon primero.
Después de revisar los documentos, hablé con Nick en privado, y decidimos firmarlos para comenzar el proceso de transferencia de propiedad del bufete. Mis padres querían celebrar, pero no me sentía cómoda con ello, porque aunque quería vengarme de Brandon por lo que había dicho sobre Nick, no estaba segura de que esto fuera lo correcto. Al fin y al cabo, no estaba interesada en ser abogada, y por eso dejé de ejercer después de un año. Pero al pensar más en ello, me di cuenta de que no estaba robándole nada a Brandon, porque mis padres me lo habían ofrecido en bandeja de plata, y yo simplemente lo estaba aceptando. Aún así, en el fondo me sentía un poco inquieta por lo que había sucedido, así que decidí no celebrar y simplemente regresé a casa. Nick y yo no hablamos mucho del tema, pero mis padres me dijeron que querían que me uniera al trabajo, porque obviamente tendría que reintegrarme. Ayer, Brandon y yo finalmente nos vimos cara a cara cuando llegué al lugar de trabajo y mis padres anunciaron frente a todos que yo iba a tomar el control de todo en un par de meses, una vez que se jubilaran. Todos parecían confundidos, porque obviamente la gente esperaba que Brandon asumiera el cargo. Mi hermano no dijo nada en ese momento, pero pude ver que no estaba contento. Supongo que no quería hacer una escena pública, así que guardó silencio en ese momento. Sin embargo, más tarde, ese mismo día, la situación estalló. Por la noche, después de que había llegado a casa, Brandon me llamó desde un teléfono desechable y me dijo que sabía que yo estaba haciendo esto a propósito, pero que ya había tenido suficiente y quería que detuviera a nuestros padres de dejarme el bufete. El tono en el que me hablaba era muy arrogante y autoritario, y no me gustó para nada. Le dije que no iba a hacer nada de eso, porque, al final, nuestros padres me habían pedido a mí que tomara el control. Si ellos creían que yo era capaz de hacerlo, no veía por qué tendría que rechazarlo. Además, él se había buscado esto con su horrible comportamiento hacia mí y hacia Nick. Le dije que no me sentía culpable por él y que iba a tomar el control del bufete. Si no podía soportarlo, debería renunciar mientras aún estuviera a tiempo. En ese momento, empezó a gritarme y me dijo que lo que estaba haciendo era extremadamente poco ético y que se aseguraría de demandarme a mí y a nuestros padres. Dijo que yo no tenía derecho a destruir su futuro solo porque había insultado a mi esposo, especialmente considerando que, según él, lo que había dicho sobre Nick ni siquiera era falso. Eso me molestó mucho, y de repente empecé a gritarle. Las cosas se convirtieron en una pelea verbal llena de insultos y palabras horribles, y todo fue realmente desagradable. Al final, antes de colgar, me dijo que lo que yo le estaba haciendo era mucho más repugnante y patético que lo que él había hecho, y que no podía creer que estuviera siendo tan poco ética y egoísta. Me dijo que iba a renunciar a su trabajo si eso era lo que yo quería, pero que también se aseguraría de demandarnos por ser injustos con él. Aunque no creo que tenga una base legal para hacerlo, tampoco estoy segura de que lo que estoy haciendo sea lo correcto. He hablado con Nick una y otra vez sobre esto, y él me ha dicho que no tengo nada de qué preocuparme. Incluso mis padres me han asegurado que no estoy haciendo nada malo. Aún así, no puedo dejar de sentir que lo que estoy haciendo no está bien. Porque, incluso cuando me estaba gritando por teléfono, podía notar que Brandon estaba devastado por todo esto. En este momento, no tengo palabras y siento que realmente necesito ayuda. Soy la mala por aceptar tomar el control del bufete de abogados de mis padres, que mi hermano estaba destinado a heredar después de su jubilación. Actualización 1. Los comentarios me han dado mucho en qué pensar. Antes que nada, siento que necesito ser clara sobre algo, no disfruto ser abogada. Nunca lo disfruté. Lo hice porque eso era lo que mis padres querían, y yo no tenía ambiciones particulares sobre otra cosa en ese momento. En ese entonces, tenía cierta habilidad para la repostería, pero nunca pensé en convertirlo en una carrera. Ahora, por supuesto, siento diferente sobre todo esto, y realmente amo lo que hago. También sé con certeza que, si tomo el control de la firma, tendré que dejar mi negocio, porque simplemente no habrá suficiente tiempo para hacer todo. No estoy segura de querer hacer eso. Cuando realmente lo analizo, creo que lo que me ha estado inquietando es precisamente el hecho de que tendría que renunciar a todo lo que he construido desde cero en los últimos años. Admito que mi negocio de repostería no es tan exitoso como el bufete de abogados de mis padres, pero es lo que me trae felicidad. La idea de dejar todo solo para vengarme de mi hermano ahora me parece mezquina. Lo he hablado con Nick, le he contado cómo me siento, y él me ha dicho que si no quiero asumir el control del bufete y regresar a trabajar allí, no tengo que hacerlo. Puedo hablar con mis padres y detener el proceso. Sin embargo, al mismo tiempo, no quiero que Brandon se salga con la suya después de todo lo que ha hecho y termine heredando el bufete de todas formas. Una cosa que mis padres han dejado muy clara es que quieren que la firma se mantenga dentro de la familia. Es algo nepotista, sí, pero es lo que ellos quieren, y no puedo negárselo. Así que, si no soy yo,
será Brandon. Y eso es algo con lo que no estoy de acuerdo. Pero no sé cómo comunicar esto a mis padres. No les he dicho nada sobre cómo me siento al respecto, porque también me parece mezquino, tan mezquino como asumir el control de la firma solo para que él no la herede, si no es que más. Nick me ha dicho que lo que siento es completamente normal, porque la situación entre Brandon y yo se ha deteriorado hasta un punto de no retorno. Tal vez podría haber mejorado si él se hubiera disculpado conmigo en algún momento, pero no lo ha hecho. Y sé que, incluso si lo hiciera, sería una disculpa vacía porque no lo diría de corazón. Así están las cosas, y estoy realmente confundida sobre cómo expresar todo esto a mis padres en este momento. Actualización 2. Finalmente lo hice. Finalmente reuní el valor para hablar con mis padres sobre lo que he estado sintiendo. Han pasado 8 días desde el Día de Acción de Gracias, y aunque ya ha pasado bastante tiempo, sabía que antes de que el proceso avanzara más, debía reunir el coraje necesario para contarles que no quería tomar el control de la firma. Esto era especialmente importante porque ya había firmado los documentos hace una semana, pero tenía que hacerlo. Así que los invité a cenar anoche y, con Nick a mi lado, finalmente les conté todo. Inicialmente, reaccionaron exactamente como esperaba, estaban muy molestos. Me dijeron que, si no estaba segura, no debería haber firmado los documentos en primer lugar. Me dieron una charla sobre la indecisión, la cual, sinceramente, me merecía, así que no dije nada. Más tarde, sin embargo, parecieron entender el dilema por el que estaba pasando. Me dijeron que, si quería tomar el control de la empresa pero sin participar en las operaciones legales, aún podría hacerlo. Sin embargo, les expliqué que no quería formar parte de eso en ninguna capacidad porque, siendo honesta, simplemente lo encontraba muy aburrido. Intenté ser lo más transparente posible con ellos. Aunque no estaban contentos con mi decisión, me dijeron que estaba bien. Luego vino la parte más difícil, explicarles por qué había aceptado la posición en primer lugar. Les confesé que no quería que Brandon heredara la firma. Esto les sorprendió mucho, porque usualmente no soy una persona mezquina o vengativa. Sin embargo, les dije que no soportaba más a Brandon. Su comportamiento me había estado molestando durante mucho tiempo, y el incidente del Día de Acción de Gracias fue la gota que colmó el vaso. Les dejé claro que me molestaría mucho si, a pesar de todo, Brandon terminaba heredando la firma. Mis padres me escucharon y me dijeron que entendían cómo me sentía. También estuvieron de acuerdo conmigo, sería un error pedirle a Brandon que tomara el control de la firma, especialmente después de lo que había ocurrido. Además, ya habían anunciado públicamente en la oficina que yo asumiría el control, y no querían que los empleados desconfiaran de ellos o pensaran que eran indecisos. El mayor problema es que mis padres quieren que la firma permanezca en la familia. Si no soy yo, entonces tendría que ser Brandon, y esa no es una opción viable en este momento. Después del incidente de Acción de Gracias, Brandon ignoró a mis padres durante casi 3 días, lo que afectó el trabajo. No se presentó a trabajar debido a una pelea personal con ellos la noche anterior, lo cual fue muy poco profesional. Cuando finalmente regresó, mis padres anunciaron que yo tomaría el control, y después de eso dejó de presentarse nuevamente. Ni siquiera ha renunciado formalmente. La relación entre mis padres y Brandon está muy tensa en este momento, y no saben si él aceptaría hacerse cargo si se lo pidieran nuevamente. Además, cambiar de decisión ahora los haría parecer muy débiles e indecisos. Intenté sugerirles que consideraran a empleados serios que aman la firma y que serían tan sinceros con su trabajo como lo han sido ellos. Tenían algunos nombres en mente, pero claramente no estaban listos para aceptar que alguien fuera de la familia tomara el control de lo que ellos habían construido. Sabía que no podía forzarlos a tomar una decisión como esa en una sola conversación. Tendré que convencerlos poco a poco durante las próximas semanas. Sin embargo, estoy bastante segura de que al final tendrán que elegir a alguien fuera de la familia, porque yo no estoy interesada, y Brandon definitivamente no volverá. Me siento terrible por haber puesto a mis padres en una posición tan difícil, y siento que no debería haber firmado los documentos sin pensarlo bien. Tomé una decisión apresurada, y ahora todos estamos pagando las consecuencias. Aún así, me siento aliviada de que Brandon no se salga con la suya después de todas las cosas horribles que ha dicho sobre Nick, no solo en Acción de Gracias, sino durante tantos años. Ya era hora de que alguien lo responsabilizara por su comportamiento, y me alegra ser yo quien lo haga. Sé que Brandon amaba y valoraba su trabajo, pero ahora lo perderá por su propia arrogancia. Incluso ahora, no se ha disculpado conmigo ni con Nick, y honestamente, a estas alturas, ni siquiera quiero que lo haga. Actualización 3. Resolución final. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización, afortunadamente, mis padres finalmente han nombrado a un nuevo sucesor.
Es un empleado muy diligente que ha trabajado con ellos durante años. Aunque no es familia, es casi como si lo fuera. Me tomó mucho tiempo convencer a mis padres de que sería una buena idea nombrar a alguien que no fuera de la familia en mi lugar. Al final, les hice entender que no había garantía de que la firma siempre permaneciera en la familia. ¿Qué pasaría si sus nietos no quisieran ser abogados? Eventualmente, la empresa tendría que pasar a alguien fuera de la familia, y en ese momento ellos ya no tendrían control sobre la situación. Por lo menos, ahora es su decisión y no una circunstancia impuesta. Les dejé claro que yo no estaba interesada, Brandon no lo merecía, y sería justo dejar que alguien que realmente estuviera interesado y que hubiera trabajado lo suficiente tomara el control eventualmente. Aunque les costó aceptar la idea, finalmente estuvieron de acuerdo y ya hablaron con el nuevo sucesor. Pronto comenzarán el papeleo y eliminarán todo lo relacionado conmigo. Por otro lado, Brandon envió un correo electrónico a mis padres hace un par de días presentando su renuncia. Les informó que iba a comenzar su propio bufete de abogados. Se jactó de que sus suegros estaban financiando su ambicioso proyecto, prometiendo que nos arrepentiríamos de la forma en que lo habíamos tratado. Bueno, me importa poco lo que haga. Cualquier relación que tuvimos como hermanos ahora está completamente rota, y no tengo ningún interés en repararla. Nick y yo somos felices juntos, y mis padres también están contentos con la situación, así que no hay nada más que importe para mí. Por supuesto, hay momentos en los que me siento mal al pensar en cómo Brandon y yo solíamos ser tan cercanos de niños. Ahora ni siquiera queremos vernos. No puedo evitar sentirme así de vez en cuando, pero luego recuerdo cómo trató a Nick y cuánto ha cambiado desde que era el niño pequeño que solía ser mi mejor amigo en todo el mundo. Hubo un tiempo en el que solo éramos él y yo contra el mundo. Pero ahora, él ya no es la misma persona que solía ser, y yo tampoco lo soy. Nick es mi prioridad, y si alguien lo insulta o lo humilla, no quiero tener nada que ver con esa persona, incluso si es de mi propia familia. Así que sí, me siento mal por cómo han resultado las cosas, pero no me siento mal por nada de lo que he hecho. La gente puede llamarme mezquina, puede llamarme vengativa, pero al final del día sé que solo estoy tratando de ser una buena pareja.